Teoría y estética de la novela, de Bakhtin. Observaciones finales. En este apartado de la obra del autor, el autor explica qué es el cronotopo y nos da una breve clasificación de su autoría. ¿Qué es un cronotopo? El autor indica que un cronotopo es un centro organizador de los principales acontecimientos argumentales de la novela. En el cronotopo se enlazan y desenlazan los nudos argumentales. En ellos el tiempo adquiere un carácter concreto, sensitivo. El acontecimiento que está dentro del cronotopo puede narrar, informar y a la vez dar indicaciones exactas acerca del lugar y tiempo de su realización. El cronotopo ofrece el campo principal para la representación de las imágenes de los acontecimientos. Contiene una especial concentración y concreción de las señales del tiempo de la vida humana y el tiempo histórico, a partir de una narración dinámica. Sirve también para la asimilación de la verdadera realidad temporal, que permite reflejar e introducir en el plano artístico de la novela momentos esenciales de la realidad. Hay que olvidar que un cronotopo es una interpretación. ¿De quién es esa interpretación? Puede ser directamente del escritor. Sin embargo, el autor se hace la siguiente pregunta: ¿desde qué punto espacio-temporal observa el autor el acontecimiento que está representado? El cronotopo puede ser interpretado ya sea desde el punto de vista del héroe, desde el punto de vista del narrador, incluso de la narración por sí misma o del mundo mismo como testigo omnipresente. La representación no puede ser idéntica. Siempre es una representación, una idea que se tiene del suceso ocurrido. El cronotopo, como una interpretación de los sucesos, nos lleva a pensar en la diferencia entre el tiempo representado y el tiempo que representa. Incluso podemos pensar que la representación del cronotopo ni siquiera está ligado directamente con el autor, sino a una sociedad precisa de una época en concreto. Dentro de una obra literaria, supongamos una novela, pueden existir diferentes tipos de cronotopos. Los puede haber grandes, los puede haber pequeños, siempre en un perpetuo dialogismo. Se pueden suceder, se pueden combinar, se pueden contrastar. El autor nos da una pequeña clasificación de algunos de los cronotopos. Encontramos entonces el cronotopo del camino, el cronotopo del castillo, el cronotopo de el salón recibidor, el cronotopo de la pequeña ciudad provinciana y el cronotopo del umbral. En el cronotopo del camino se combinan series espaciales y temporales de los distintos destinos y vidas humanas, complicándose y concentrándose por las distancias sociales. El camino es idóneo para los encuentros de diferente clase, encuentros que pueden cambiar el rumbo del héroe o de cualquier otro personaje. Ahí podemos hallar también las huellas y signos del curso del tiempo, con los rasgos de la época. Una de las personas o uno de los escritores que explotó sin darse cuenta este recurso fue Walter Scott en su novela histórica. En las novelas de caballería encontramos el cronotopo del camino, ya que nos permite explorar el contexto histórico a través de los argumentos que se van planteando a lo largo de él. Las aventuras o sucesos importantes se van desarrollando durante el mismo. En la novela gótica encontramos el cronotopo del castillo. Es un edificio que nos invita siempre a observar el pasado. Regresar al pasado, a la época de los señores feudales,
aquel ambiente lleno de retratos de antepasados y sucesión dinástica. Walter Scott se orienta hacia la leyenda del castillo, hacia la relación del castillo con el paisaje entendido e interpretado desde el punto de vista histórico. En Stendhal y Balzac encontramos el cronotopo del salón recibidor. El salón adquiere la plenitud de su significación como lugar de intersección de las series espaciales y temporales de la novela. Desde el punto de vista temático y compositivo, ahí se producen encuentros que ya no tienen el carácter casual de los anteriores encuentros en el camino o en un mundo ajeno. Se generan los nudos argumentales, con frecuencia tienen lugar los desenlaces y surgen diálogos que adquieren un relieve excepcional en la novela. Se revelan los caracteres y las ideas y pasiones de los héroes. Un ejemplo similar al cronotopo del salón recibidor sería el cronotopo que encontramos en la novela de Papagoriot. Me refiero específicamente al comedor, donde suceden los argumentos principales de la novela, donde surgen las tramas, donde se discute las relaciones sociopolíticas, históricas de la Francia de aquella época. Es en el comedor donde todos los personajes se reúnen y podemos explorar la vida de cada quien, sus comportamientos, sus características, lo que les aqueja y lo que están viviendo en esa época. Al igual, la casa también funciona del mismo modo, ya que recordemos que Balzac, el autor, pues describe de forma muy rigurosa cada una de las partes de este edificio. También existe el cronotopo de la pequeña ciudad provinciana. En esta encontramos una variante de la ciudad idílica. En ella existe una representación de lo corriente. Es un lugar en donde el tiempo se encuentra suspendido, o más bien que suspendido, se encuentra un tiempo cíclico de la vida cotidiana. El tiempo carece aquí de curso histórico ascendente, se mueve en ciclos limitados, en el ciclo del día, en el ciclo de la semana, en el ciclo del mes, en el ciclo de la vida. Tiempo banal de la vida cíclica. Este cronotopo está fuertemente unido a lugares corrientes, a casitas y cuartitos de la pequeña ciudad, a calles somnolientas, al polvo y a las moscas, a los clubs y billares, etc. No tienen lugar encuentros ni separaciones en este lugar. El tiempo es denso, no puede ser un tiempo principal en la novela. Se puede decir también que es un tiempo auxiliar. Es un tiempo que se puede combinar con otras series temporales cíclicas o de hecho ser interrumpido por otras series. Sirve frecuentemente de trasfondo o contraste de las series temporales y energéticas. En las desventuras del joven Werther encontramos el cronotopo de la ciudad provinciana, o más bien de la ciudad idílica. Recordemos que el protagonista escapa hacia la ciudad provinciana, escapa de la turbulencia de la ciudad que ya no la soporta, y es ahí donde vive la experiencia amorosa de la cual cae preso y finalmente muere por la misma. Es ahí donde surgen todos los acontecimientos, todas las tramas, todos los sueños de una persona que también a su vez es reflejo de la persona de la época. Por otro lado, encontramos el cronotopo del umbral. Este cronotopo es metafórico y simbólico. Está asociado al motivo del encuentro. Su principal complemento es el cronotopo de la crisis y de la ruptura vital. En sentido metafórico, se asocia a la ruptura de la vida, de la decisión que modifica el transcurso de la vida misma.
Un buen ejemplo del cronotopo del umbral lo podemos encontrar en la historia de Edipo. Hay un momento crucial en el que también se enlaza el cronotopo del camino. Es en el camino donde se cruzan el padre de Edipo y se confrontan. Pero aquí lo que más poder tiene es como tal el cronotopo del umbral, ya que el cronotopo del umbral se refiere al momento crucial donde cambia la vida de los personajes. En este caso, Edipo se confronta con su padre, le da muerte a su padre y posteriormente esto lo va a llevar a casarse con su madre sin saber que es su madre.